Bienvenidos al podcast del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola a todos, les damos una cordial bienvenida al podcast del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación, dependiente del Departamento de la Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En esta serie de podcasts exploramos las últimas tendencias y novedades en innovación e inteligencia artificial, utilizando dentro de lo posible un lenguaje sencillo, buscando hacer una bajada a las implicancias prácticas de los temas. Les saluda David Díaz, académico de la FES Universidad de Chile y director del observatorio. En la serie de podcasts relacionados a innovación, estamos junto a Constanza Rebolledo, quien es la directora del Diplomado en Gestión de la Innovación de la FEN, académica y consultora con una amplia trayectoria en la formación de capacidades de innovación en empresas. Hola Constanza, un gusto saludarte, como siempre. Hola David, hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de este podcast dedicado a innovación en negocios. Y bueno, en este podcast, como siempre, es de nuestro interés abordar temas globales con alto potencial de impacto en Chile. Y en esta oportunidad hablaremos sobre el valor del diseño para la innovación. Y para esto nuestro invitado de hoy es Alejandro Guzzoni. Un gusto, Alejandro. Bien, Alejandro es diseñador industrial, es máster en innovación, es consultor y académico y tiene una carrera profesional ligada a la gestión de proyectos y al diseño de productos, servicios y modelos de negocio. Actualmente es Senior Manager de IDMAX, consultora de transformación de negocios con base en Chile y en México. Así que bienvenido Alejandro, qué bueno poder tenerte acá hoy día y que podamos abrir esta conversación. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes hoy conversando acerca de estos temas que son tan relevantes. Así que antes de partir, felicitarlos por la iniciativa. Creo que estas iniciativas son súper relevantes y que estos espacios siempre aportan para ir cruzando ideas, para ir generando puntos de vista. Y yo soy convencido de que todas estas conversaciones generan y aportan a este ecosistema de transformación porque sea más colaborativo. Y creo que si es más colaborativo, generamos estos espacios y relaciones que son más virtuosas entre todos. Así que gracias y un gusto. Muy bien, de un presagio de una buena conversación que vamos a tener hoy día. Y como David planteó, el tema de hoy va a ser, vamos a decir, explorar la relación que hay entre el diseño y los negocios, o de alguna manera buscar entregar respuestas o puntos de vista a cuál es el valor del diseño de los negocios. Pero antes de comenzar, siempre en este podcast queremos hacer un acercamiento a las personas. Así que, Alejandro, para conocerte mejor y presentarte frente a audiencia, cuéntanos un poco más de tu trayectoria, de tu historia, un poco más de ti. ¿Cómo llegaste al mundo de la innovación? Bueno, mi camino hacia la innovación, yo hoy día más bien como en la estrategia de negocio. Yo trabajo con distintos corporativos, ustedes me presentan, yo trabajo en oficina, en distintos proyectos en Chile, Latinoamérica, Estados Unidos, pero no ha sido en línea recta. Y yo inicié mi carrera como diseñador industrial, imagínense, yo trabajé, mis primeros proyectos fueron con Nokia. Y digo Nokia hoy día es como de la prehistoria tecnológica, y esto es como antes de la era de los smartphones, imagínense, diseño industrial puro, duro, trabajando con ellos, y fue súper potente porque era full tecnología y una inversión full como el diseño industrial que me permitió trabajar de manera global y empezar a entender ciertos fenómenos, comportamientos, tendencias, que eran unos vectores que estaban muy incipientes en ese comienzo. Y eso fue como full diseño industrial muy interesante y me metí como duro en la tecnología. Otro de los proyectos significativos que tuve también fue trabajar con AMD, que es la empresa de microchips. Fue un desafío muy interesante en ese tiempo. Es como del año 2000, inicio de los 2005, también es de la prehistoria, porque el desafío era conectar al 50% de la población a Internet el año 2015. Imagínense. En el 2015 llegamos como al 40% de conexión, se logró. En ese tiempo estaba corriendo el One Laptop per Child de Negroponte. Entonces era la era incipiente como de los netbooks. Todavía trabajamos, nosotros teníamos estacionario, o yo al menos tenía estacionario, y uno casi que veía los primeros portátiles, los notebooks, que eran así como unas piezas tecnológicas fabulosas, pero súper prohibitivas porque eran carísimas. Entonces era como acercábamos progresivamente, y eso fue un proyecto muy interesante, también de la prehistoria, antes de que salieran masivamente todos estos productos, devices, la Internet de las cosas, los portátiles, etcétera. Y eso fueron mis primeras experiencias
full en el mundo de la tecnología y también internacional, y me fueron abriendo una mirada un poquito más allá de Chile. Y lo de AMD fue muy interesante porque era un desarrollo tecnológico, pero asociado a impacto social. Luego de eso, otro proyecto que me fue marcando mucho dentro de mi carrera fue que armamos un centro de diseño de desarrollo de material interactivo educativo. Y esto fue asociado con la Escuela de Educación de la Católica y estaba muy conectado más también con el gobierno de Trento en Italia y otros sponsors internacionales. Y fue crear un espacio interactivo donde arquitectos ayudaron en toda la infraestructura, pero además también nosotros tuvimos que meter dentro de eso a generar materiales de desarrollo educacional. Y fue interesante porque trabajamos con educadores, con psicólogos, con diseñadores, arquitectos, y fue una mirada, o yo empecé a aprender acerca de los proyectos multidisciplinarios. Y eso me aportó mucho a potenciar la mirada. Y dije, ya, había trabajado como en tecnología dura, pero acá nos estamos metiendo en proyectos que eran como de multimirada. Y ahí me empecé a sentir muy atraído con la resolución de problemas multisistémicos. Y el diseño industrial tiene harto que ver con la escala humana. Y ahí empecé a darme cuenta que yo iba un poquito más allá como de lo técnico. Y me empecé como a fascinar con el entendimiento de las personas, las prácticas humanas, empezar a entender comportamientos, bien como de corte etnográfico, y empezar a buscar soluciones como de impacto en otra escala. Y ahí me empecé a deformar profesionalmente. Y bueno, empecé como en una inquietud desde el mundo del diseño, que es bien como de entender las relaciones de las personas en distintos contextos, pero ahí empecé a entender las relaciones más bien como de los sistemas, de las organizaciones. Y trabajaba harto solo en distintos proyectos, no solo nunca, siempre en proyectos, pero no como con equipos formados. Y ahí tuve una inquietud como dije, oye, si me quiero meter como a otra escala, a buscar otro tipo de problemas, era importante empezar a tener un equipo estable para poder empezar a jugar de memoria, para poder meterte en... Y ahí fue muy interesante de cómo empezar a formar cierto equipo, empezar a entrar a otro tipo de conversaciones, a otro tipo de problemas y sobre todo empezar a movilizarlos para que llegaran a ciertos resultados. Y eso me empecé a meter dentro del mundo como de la innovación, de la gestión de incertidumbre o de la estrategia de negocios. Y eso me llevado hoy día a trabajar con distintas industrias de alimentación, que es algo que me llama mucho la atención, salud, educación, pero también banca, retail, gobierno, movilidad, energía, construcción, media, etcétera. También con una línea como académica. Y en estos últimos años he tenido la suerte de tener esta mirada multiindustria y un afortunado porque me ha tocado también viajar por Latinoamérica y Estados Unidos conociendo otras realidades también de los distintos ecosistemas. Y ahí me ha permitido ampliar la perspectiva, empezar a comprender como distintos desafíos de distintos ángulos también y empezar a entender que la industria o en los países o en las regiones hay contextos que son bastante particulares, pero hoy día con este mundo como global hay muchos desafíos que son más bien transversales. Qué Y bueno ahí, ese concepto. en eso he estado, eso es lo que me desvelo últimamente, intentando como resolverlo o al menos entenderlo. Eso es un poco en Sí. resumen. Oye, un mini resumen, como Alejandro la ha hecho toda. No Pero, ¿sabes más, no qué? más que ustedes, no más que ustedes. No, pero ¿sabes qué? No es poco frecuente encontrar en diseñadores que realmente tengan experiencia de paso por muchas industrias. Porque de alguna manera cuando uno se integra a equipo o se integra a empresas a trabajar, esa es como la dinámica de trabajo. Uno pone al servicio las capacidades de diseño a diferentes industrias y como de alguna manera se va volviendo o se va acercando a cierta expertise que es temporal, que dura poco. Entonces, pareciera que realmente, como dirían, como Alejandro la ha hecho toda, pero es el perfil muy representativo de realmente lo que hace un diseñador. Oye, Alejandro, y en todas estas vueltas al mundo que te has dado, ¿hay alguna historia, anécdota o algo poco convencional ahí que nos podáis contar que haya de alguna manera como o cambiado la trayectoria en la que iba, o algún paradigma que teníais muy arraigado en ti, como que haya impactado de alguna manera en tu trayecto? Mira, más que una historia como en particular, es como un aprendizaje que me he llevado, como de algo que he ido observando. Interesante eso porque en el fondo el mundo del diseño, aparentemente, o el diseño industrial era más bien como técnico para ir a resolver como problemas puntuales y no como una mirada como el 360. Entonces me ha pasado que trabajando con organizaciones, muchas veces la conversación ha sido como tratar de meter la innovación, nuestra mirada estratégica dentro de su cultura
y mucho es como de la pedida como de la herramienta, como si la herramienta por sí sola pudiera lograr resolver ciertos problemas. Y yo tengo la sensación que si que la herramienta no se humaniza o no se pone al servicio como de alguna práctica humana o algún fenómeno, es solamente una herramienta y queda como disociada. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces en las conversaciones que he tenido con distintas organizaciones, hoy día cada vez menos porque creo que hay mayores estados de madurez, pero algunas veces buscan esta receta como de repostería. Cuando, ¿cuál es la receta para? Yo admiro mucho a los chefs, que por favor que no me traten mal con este comentario, todo lo contrario, pero esto no es plug and play. Y muchas veces no es de libro, eso es lo que yo digo como aprendiendo. No es de libro, por supuesto que hay que estudiarlo, hay que estar bien preparado técnicamente, pero lo que me he dado cuenta es que más bien la innovación o la estrategia es pura gestión de incertidumbre. Y para eso no hay que estar necesariamente preparado técnicamente. Hay que estar preparado técnicamente, pero no solamente eso. Se tiene que ver como un set de creencias, como un mindset, que creo que es mejor definición que tal vez set de creencias. Pero además una cultura que habilite todo este fenómeno como de la exploración. Porque meterse dentro de eso es darte complejidad muchas veces. Uno va a buscar elementos que son hipótesis. Y para eso, lo que me ha pasado a mí también, que me gustaría compartir como en estas experiencias poco convencionales, es que algunas veces yo trataba como de automáticamente como de llegar con la respuesta. Entonces me enfrentaba a ciertos problemas o fenómenos y mi cabeza humana era como solucionática. Y trataba como de llegar con algunas cartas puestas sobre la mesa para que no me pillaran. Pero después me di cuenta que en realidad para gestionar incertidumbre, uno tiene que estar como preparado, como realmente como, es como, que es como una preparación como para la maratón, o sea, como de alma, y lanzarte a esa incertidumbre y empezar a creer en los procesos que no son recetas, no son by the book, que son flexibles, que son rutas que te ayudan a ir navegando solamente, que son algunas veces muy convergentes y divergentes, complejas pero empezar como a buscar ciertos puntos de vista que sean convincentes, levantar ciertos argumentos que hagan sentido, que permitan ir movilizándolos para poder explorar. Y yo soy un convencido de que el que busca siempre encuentra. O sea, que uno está lleno de oportunidades, pero no es receta, sino más bien es como cultura o hay otros elementos implícitos dentro de. O sea, yo creo que justamente como mencionaba, ¿cierto? Alejandro, esos desafíos están, o sea, esos desafíos quizás yo lo veo de otro ángulo, con otra terminología, pero esta idea de la transferencia del conocimiento, o sea, en mi caso, con su conocimiento bien técnico, ¿cierto? De que el algoritmo y cómo se entrena y qué sé yo. Entonces yo creo que como que cuaja todo esto en esta idea de que lo que uno quiere no es pasar una herramienta, no es pasar un algoritmo, porque además cambian todos los días en el mundo de la inteligencia artificial. Es más que nada, primero, traspasar un conocimiento base, como que todo el mundo hable el mismo idioma, que todos estemos en el mismo punto de partida, y después también construir y traspasar capacidades. O sea, esta idea de que ahora sean ellos los que en un futuro relativamente, ojalá pronto, no sé, por de aquí a 6 meses más, cuando encuentren una nueva problemática, bueno, tengan entonces el conocimiento, el entendimiento de la herramienta para que lo puedan aplicar en ese caso o crear una solución que a lo mejor era completamente distinta a la que colocamos el día cero. Entonces, por eso yo lo resumiría un poco en esas dos ideas, de que hay que traspasar el conocimiento y también traspasar la generación de capacidades. Ahora, ¿cómo se logra eso? Hay estos desafíos, ¿cierto? Pero obviamente bueno, típico, empoderando los equipos, quizás hacer un trabajo en conjunto, o sea, trabajar juntos un tiempo hasta que uno ve que efectivamente la persona ya entendió, ya domina, y ahí uno le da la bendición y le dice, bueno, ahora ya puede seguir solo. Para resumir, aquí yo creo que la palabra clave es que esto es un proceso, toma tiempo, es largo, o sea, no hay, como decía Alejandro, soluciones mágicas, no es que uno llegue con una varita y como que aquí está el martillo que te va a solucionar todos los problemas. No, hay que involucrar a las personas. Yo creo que ese es clave también. Oye, y ya entremos al tema principal. Entonces, para poder dar un contexto, en años recientes hemos visto a empresas, negocios incorporar nuevos paradigmas para enfrentar desafíos y buscar innovar con resultados exitosos. La evidencia de que esto es un tema importante es que vemos empresas grandes hoy día que están incorporando este paradigma o este enfoque de alguna manera para poder mirar sus negocios, ¿no es cierto? Vemos grandes casos hoy día como
internacionalmente como 3M, Pepsi, Google, Apple, que están incorporando este tipo de enfoque, este tipo de procesos, este tipo de métodos y herramientas. Y vemos también como el mundo de la consultoría, a través de, por ejemplo, grandes consultoras también o grandes jugadores de la industria como Accenture, Deloitte, Boston Consulting Group, han comprado, de hecho, agencias de diseño, en el fondo, estas capacidades, estos grupos profesionales para poder renovar su servicio de consultoría y atender de alguna manera este enfoque, estos desafíos, estas transformaciones, estas tareas por hacer que tiene la industria. Ahora, tenemos que ver realmente qué es lo que pasa dentro de esto, cómo se hace y cuál realmente es la gran contribución que puede hacer este enfoque o este paradigma o este set de métodos y herramientas específicos al desempeño de las organizaciones. ¿Realmente mueve la aguja, no mueve la aguja? ¿Es una tendencia, es una moda? ¿Llegó aquí para quedarse o no? Entonces, Alejandro, como es un gato que lleva ya harto años en esto, nos puede contar y es la idea que abramos esta conversación sobre eso. Tú has acompañado ya durante varios años, como lo has descrito, a varias empresas, a varias organizaciones, varios proyectos en la incorporación de este enfoque. Y por lo tanto, cuéntanos, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Cuáles son las temáticas que están hoy día las empresas abordando en la intersección de la innovación corporativa y las capacidades o las habilidades de un diseñador? Mira, qué interesante eso porque, o sea, en un comienzo yo les contaba de como mis primeros pasos y yo tengo la sensación de que el diseño ha dejado de ser como una disciplina como meramente estética o meramente funcional o algo que va a resolver como un proceso en particular. O sea, sin duda, muchas veces nos preparan para eso. En el fondo, hay un problema que en el fondo alguien lo pensó y uno entra así y repara algo y luego sale. Pero hoy día nos damos cuenta incluso como las escuelas han estado cambiando, las organizaciones hablan del pensamiento de diseño, y empiezan a aparecer máster o minors de doble carrera, con esta mirada más bien, que deja de ser como de cómo se ve, sino más bien de cómo funciona. Incluso me gusta decir qué valor agrega al usuario. Entonces, como una mirada distinta. Y eso, a mí lo que me ha aportado el diseño mucho en las conversaciones es que es un tema de escala. Es un tema como de escala humana, de entender en profundidad, y lo he repetido hartas veces, como la práctica humana. ¿Qué pasa en un fenómeno de las personas en un contexto? ¿Cómo habitamos? ¿Cómo interactuamos dentro de este sistema? Lo que me parece más interesante desde el mundo del diseño es que el planteamiento del trabajo en los talleres o los prototipos o cosas de ese tipo es que genera como profesionales reflexivos. O sea, y algo que yo llamo la reflexión en la acción, que a medida que uno va haciendo ciertas cosas, va iterando y va aprendiendo de cómo mejorarlas sistemáticamente. Y creo que ahí empieza a agregar un valor que se une con los problemas de las organizaciones. Por la agilidad, por este mundo líquido, por toda cantidad de incerteza, uno pone una hipótesis y tiene que salir a ver cómo esta hipótesis funciona. Y eso requiere, en el fondo, rápidamente o de manera ágil, ir reflexionando en la acción para poder ir iterando y agregando más valor o robusteciéndolo, o matarla rápidamente. Desde esa mirada, además, también, como uno empieza a entender que no solamente es un producto, sino es como el valor que empieza a agregar, uno se empieza a meter en la generación de los modelos de negocio. Y empieza a mirar multisistémicamente qué es lo que está pasando y cómo, en el fondo, un producto, un servicio o una organización se relaciona con las personas. Y ahí uno empieza a crear ciertas propuestas de valor que pueden ser más disruptivas o que se pueden empezar a adaptar más bien como a estos mundos cambiantes. Creo que ahí también el diseño empieza a agregar harto valor. Y otra cosa que me parece muy interesante, que, que es el desarrollo como o entender en estos viajes de las personas, que tenemos puntos de contacto, interacciones o variables críticas. Y empezar a entender que esas variables críticas pueden matar tu idea. Y si uno las diseña, porque yo creo que todo se puede diseñar, si uno las diseña de buena manera, puede subir los niveles si entiende el fondo cuál pesa más que otra. Entonces creo que ahí empieza a agregar valor. Y si uno se mete como internamente dentro de la organización, uno puede decir, bueno, estos mismos puntos de contacto, pero como en la cadena de valor. Entonces, ¿cómo optimizo el proceso, por ejemplo? Y uno empieza a ver end-to-end lo que empieza a pasar completo y no solamente ve como el producto en la góndola, por usar una metáfora, sino en el fondo empieza a ver, oye, cómo se expresa, cuáles son sus necesidades, cómo se procesa, cómo se lanza, cómo se comunica, y uno empieza a ayudar en la cadena de valor completa para empezar a entender los procesos internos y la gestión entera de punta a punta. Que eso también hemos tenido harta experiencia en procesos de ese tipo. Pero si me voy un poquito más arriba también, algo que es súper importante es como en la construcción de las organizaciones o los modelos de gobernanza, que algunas veces también nos toca empezar a ver
de cómo en el fondo empiezan a gobernar o desarrollar estos vectores estratégicos o estos espacios de oportunidad, entender cuál es el propósito de la organización, cuál es como la épica, cuál es tu tesis de negocio, por qué hago esto y para qué lo hago, que tiene harto que ver con la mirada usuario-céntrica. Entonces creo que ahí el valor el valor del diseño se empieza a reflejar muy tangiblemente y sin duda, lo que yo estoy contando es bastante incipiente, aún existe un camino muy largo por recorrer e ir incorporando esta mirada del diseño como herramienta estratégica dentro de las organizaciones. Pero al menos yo veo esos puntos que desde mi experiencia han sido relevantes o yo he ido aprendiendo de cómo ir haciendo este puente desde mi deformación con este trabajo actual en las distintas organizaciones. Alejandro, súper interesante lo que plantea y justamente a propósito de esta posición que tiene hoy día y toda tu experiencia, ¿cuál consideras que han sido como tus contribuciones en esta área? O sea, si hay algo que tú crees que has logrado como cristalizar o que este es mi sello, este es mi aporte a este mundo, quizás más local, no sé, ¿lo has pensado? ¿Te has puesto a pensar eso? Cuando uno trabaja con distintas organizaciones, uno ética o estéticamente, por supuesto que tiene mayor afinidad con algunas que otras. O sea, obviamente que el fondo está más cercana a la mirada de uno. Y, y yo conscientemente he decidido estar sentado en esas mesas porque hay algo que me obsesiona a mí, que es tratar de promover una cultura centrada en las personas. O sea, como obsesivamente ser usuario céntrico. Y uno se puede sorprender, David y Constanza, muchas veces que le pregunta a organizaciones que están muy instaladas de quiénes son tus clientes o quiénes son tus usuarios, y algunas veces, lamentablemente, por el día a día, no es porque seamos malas organizaciones o malas personas, sino que estamos disociados muchas veces de las necesidades reales y más bien estamos centrados en los procesos o en la técnica o en las mejoras como sustanciales operativas, y eso nos empieza a disociar de lo que realmente las personas necesitan. Entonces, desde nuevamente mi deformación profesional, es eso, creo que ahí hay un punto, como la obsesiva mirada usuariocéntrica. ¿Para quién y por qué estamos haciendo las cosas que hacemos? Eso yo creo que es un gran punto que a mí al menos me llama o me consumo harto tiempo en eso. Después, desde otra mirada, lo que he ido aprendiendo también es que, sobre todo post pandemia, como que las organizaciones y todos necesitamos mayor concretitud. O sea, ya no podemos hablar como de forma etérea, como vamos a salir a explorar, sino como oportunidades concretas. Y cómo el diseño estratégico se pone al servicio del negocio. A mí me pasa muchas veces que, por ejemplo, yo hablo con mis amigos y no entienden lo que yo hago. Entonces, yo no quiero hablar como de súper sofisticado. Más bien todo lo contrario, creo que la maestría de nosotros es bajar el nivel de resolución y que esto conecte como con los problemas reales. Y ahí yo creo que hay mucha maestría. Y hay mucho que yo lo intento como de simplificar mi relato, de que conecte con los retos de los negocios y que en el fondo esa visión esté alineada con los objetivos estratégicos de la empresa para poder generar soluciones que sean más deseables, más viables y más factibles. Entonces creo que ahí también hay como un vector, concretitud. Sí. Oye, perdón, ahí me parece súper de tu parte, Alejandro, plantear ese punto, sobre todo cuando David hace la pregunta como más personal, como ¿cuál es tu contribución? Y plantees esta tensión desde lo personal, porque o sea, es evidente en esta zona que buscamos como mirar la relación entre el diseño y los negocios, de que una de las grandes críticas tiene que ver precisamente con lo que tú estás planteando, con la ambigüedad. Como, ¿pero qué hacen estos gallos? O sea, ¿por qué hablan así? Porque, o sea, y eso realmente es un tema. A mí, de hecho, en mi investigación académica me ha tocado realmente revisar la literatura crítica que hay sobre la ambigüedad e incluso la definición misma de qué es el diseño en relación a los negocios. O sea, ni siquiera qué es el diseño en relación al diseño, qué es el diseño en relación a los negocios. Y la gran crítica que hay, en el fondo, esta como superficialidad teórica que todavía no está completa. Entonces, encuentro muy valioso que desde la práctica lo enfrentes, porque es un tema. Porque al mismo tiempo está el contraste de lo que yo planteaba en la introducción al tema, de que tení grandes jugadores de la industria que están tomando esta aproximación, la están utilizando y están invirtiendo un montón de tiempo, recursos,
y jugada en términos de la transformación de hacia dónde se están dirigiendo sus productos y sus servicios, utilizando este paradigma. Entonces hay una tensión ahí que no podemos ignorar. Entonces encuentro muy, insisto, acertado, valioso, valiente de tu parte, que desde lo personal te hagas cargo de esta tensión y plantees tu posición, que en el fondo es decir, yo soy un activista de poner el usuario al centro y me sientes en la mesa que me sientes, a tener la conversación que sea, esa es la posición que voy a tomar, porque esa es la creencia que tengo en mi deformación, como lo planteé tú. Está buenísimo, gracias. Bueno, súper de acuerdo con Tase. Además, mientras la escuchaba, estaba pensando que, bueno, supongo que ya vieron esta noticia de que Trump comprometió, entre comillas, $500 billones de inversión en el mundo de inteligencia artificial y, por supuesto, asociado a innovación. O sea, imagínense el espacio que eso genera y la cantidad de valor que se debería generar y las economías que se van a mover. O sea, esto es un espacio que está muy hot. O sea, está el rojo vivo y yo creo que hay muchas oportunidades, digamos, para poder llevar cosas adelante. Entonces, te quería también de nuevo sacar un poco como tu experiencia. ¿Cómo has visto estas como implicancias quizás de lograr que la empresa entienda que este approach, ¿cierto? Para enfrentar la problemática, permite también al nivel estratégico, o sea, al nivel ya a la corporación. O sea, si nos puedes contar un poco justamente, quizás así como casos de éxito, mira, por ejemplo, este tipo de empresa antes lo hacía así, y ahora cuando entendió y ahora lo están haciendo así, le van súper bien. Y quizás también, no necesariamente dar nombre, por ejemplo, pero casos también de fracaso, o sea, de empresas que no lo entienden, o no sé si fracaso, pero resistencia también. Quizás hablar un poco ahí cuáles son las resistencias típicas y a lo mejor cómo se sobrellevan, cómo se sobreponen. ¿Ya? Mm, Me gustaría partir con lo último que me dijiste, tal vez hablar como de ciertas resistencias, que a mí me gusta darte la metáfora como jugar que esto es como una moneda, en el fondo todos los problemas uno los puede dar vuelta, son puras oportunidades. Claro, requieren ciertas batallas muchas veces, como ir poniendo puntos de vista bien argumentados para que genere sentido y si le hace sentido poder movilizarlo, pero quiero concentrarme en eso y después tal vez puedo contar algunos casos en particular, ¿te parece? O sea, a mí me pasa que ha ido evolucionando, o yo lo he visto evolucionar muy rápidamente en los últimos años. Creo que los corporativos han tenido muchos cambios de mentalidad inicialmente buscaban mucho como creatividad o como need finding o el KPI era como hice un taller, pero hoy día creo que están poniendo mucho más al usuario al centro de sus decisiones. Y eso implica harto como de ir a comprender necesidades, motivaciones, o sea, levantar ciertos estudios. Algunos de los equipos incluso ya tienen equipos de transformación interno que hacen terreno. O hay, por ejemplo, programas de trainee, donde cuando uno entra, el fondo tiene que pasar por la organización completa, e incluso conectarse con, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de estaciones de servicio que uno tiene, incluso los ejecutivos tienen que ir a atender, por ejemplo, una estación de servicio para poder vivir en primera fuente, ponerse en las botas de. Entonces, creo que en el fondo, como resistencia, si uno no es usuario céntrico, creo que hay que poner el usuario céntrico en todas tus decisiones. Eso como, primero, así como resistencia o más bien una oportunidad. Yo de ahí también lo que veo es que algunas veces las organizaciones no adoptan ciertas culturas como de experimentación o aprendizaje. Y eso está súper asociado como los modelos de incentivo muchas veces, o como los habilitadores. Esto no se puede hacerlo bien en la tarde, o cuando me queda una colita de horas. Es imposible, imposible. Y no puede estar tampoco disociado como a mi sistema de medición muchas veces, porque si no en el fondo queda como en tierra de nadie. Si es de todo, no es de nadie. En el fondo, ¿quién es el encargado de eso? Y eso se estructura. No es ciencia de rocket, para nada. Se estructura y se modela dentro de las organizaciones. Y yo creo que ahí también empieza a generar una fricción de empezar a llevar nuevas oportunidades o nuevos desarrollos con más agilidad. Cultura, experimentación y fomentar la colaboración con modelos de incentivo, porque no es puro voluntarismo. Eso es lo que yo creo, no es voluntarismo. Y frente a eso, tiempo, recursos, transferencia, instalación de capacidades. Por ejemplo, un financiero, que nosotros decimos que tal vez nosotros hablamos con idiomas raros, pero yo tengo amigos financieros maravillosos que me hablan idiomas mucho más raros. O en abogados que me hablan en idiomas que en el fondo yo necesito codificar la información de ellos. Es rarísimo que entre personas necesitamos un intermediario que sea un abogado para que nos hable en complejidad. Eso yo lo encuentro mucho más loco. Pero eso se estudia. Y hay abogados que se forman, y financieros que se forman, y comerciales que se forman. También el mundo de la estrategia o de la transformación o la innovación, uno lo puede formar.
Entonces yo creo que en el fondo las fricciones o resistencias muchas veces porque no se transfieren esas capacidades o no se toman el tiempo para poder empezar a instalar esas capacidades dentro de la organización. Eso como primer punto. Buenísimo. Ay, sí. Oye, Alejandro, bueno, genial eso, de las barreras y como esos desafíos. Y pues, si nos podrías contar algunos ejemplos, ojalá locales, porque yo creo que justamente con esto que conversábamos, de que queremos que la audiencia, ¿cierto?, no técnica, no experta, que no está metida a full, entienda un poco de qué se trata. Entonces, si nos podéis contar así algunos ejemplos de diferentes tipos, quizás. Mira, hay un ejemplo, a mí me gusta harto contarlo porque vivimos un proceso muy largo con ello. Esta es una empresa que vende autos de lujo, buses, camiones, maquinarias, y el modelo de negocio o la utilidad es muy baja porque es de alto volumen, pero en el fondo no es muy alto por la venta. Pero el modelo de negocio en el fondo es como la recurrencia con mantenimiento, servicio y parte de pieza. Y la industria estaba saludable, la empresa estaba saludable, tenía un buen negocio y ellos empezaron a entender que había ciertas tendencias. Dijo, oye, mira, va a llegar la electromovilidad, car sharing, la gente va a llegar a moverse de otra forma dentro de las ciudades. Y empezando a entender estas nuevas tendencias y empezaron a prepararse frente a. Y en un primer comienzo trabajamos en su estrategia y empezamos a desarrollar nuevos productos o servicios. Y, y progresivamente empezamos a romper ciertos paradigmas. Por ejemplo, autos de lujo que la experiencia era in situ. Tú tenías que vivir la experiencia y el vendedor te saca a pasear y te vende el lujo completamente, pero es empírico cara a cara. Pero en realidad la persona que compraba este tipo de autos sabía lo que quería comprar. Entonces lo llevamos a una plataforma como de venta en línea, que era un paradigma de la industria. Se rompió y efectivamente sucedió. Después empezamos a entender ciertos fenómenos culturales de las personas. Y dice, oye, pero cuando llego mi mantenimiento y me quedo sin este auto, que es un bien preciado para mí, y empezamos a meter, por ejemplo, servicios como overnight, que eran, te tomo las llaves, cuando tú lo estás usando, yo lo reparo dentro de y lo vuelvo acá. Debajo del iceberg un montón de complejidades, porque uno tiene que hablar con el sindicato, con el taller, empezar a habilitar un montón de condiciones que pasan. Entonces parecen como súper evidentes y como pragmáticas y sencillas las soluciones, pero yo siempre veo que es como la punta del iceberg que está en la línea de flotación, que es la propuesta de Aaron, pero hay un 90% del iceberg que está abajo, que es lo que habilita. Y ahí están las complejidades, muchas veces. Pero tuvieron la convicción de movilizarse a un punto. Luego de eso empezamos a trabajar más profundamente con ellos y nos empezamos a dar cuenta que habían otras oportunidades fuera del core del negocio. Y empezamos a armar su épica. Y esta épica era, ¿cómo podemos hacer servicios de movilidad extraordinaria? Y ahí empezaron a haber ciertas definiciones como más inéditas. Empezaron a salir del mundo como de vender autos, buses, camiones, y empezaron a meterse dentro del mundo como de startup, de desarrollo de servicios, de plataformas de movilidad, de logística inversa. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, el auto con W, que incluso es contrario es una marca distinta a la que venden ellos. Dice, oye, no te compres el auto, sino úsalo por una cantidad de horas. Y hoy día esto ya está presente en Chile, en México, en Brasil, o otros tipos de plataformas de logística o desintermediada, y se empieza a desarrollar un company builder dentro de ello. Y ese caso lo cuento porque es chileno y es muy interesante como en el fondo una empresa que uno podría pensar que es muy tradicional, que vende autos, maquinarias y camiones, parte de pieza y mantenimiento, empieza a desarrollar un company builder, empieza a trabajar o aperturar el mundo del ecosistema de startup e incluso hace ciertas residencias de intraemprendedores que los cuales van buscando o descubriendo nuevas oportunidades, van pasando ciertas puertas, comprobadas con los directores para decir, oye, dedo arriba, dedo abajo, reciclan a los emprendedores cuando los proyectos no siguen avanzando y hay todo un modelo como de gobernanza, de estructura desarrollado que hoy día está habilitado y se está gestionando. Y eso me parece muy interesante como caso para contar. Y tengo más si quieren, puedo seguir avanzando. Oye, yo solo quiero hacer un acento bien conceptual, me van a perdonar, pero en general las empresas, cuando en las preguntas que están asociadas en el día a día, la pregunta tiene que ver con cómo hago mejor lo que hago, ¿ok? Entonces ahí vienen todos los paradigmas asociados a la eficiencia, ¿no es cierto? Y todos los procesos, las estructuras, los modelos, los marcos de trabajo, las estructuras organizacionales, para ser organizaciones más eficientes, para poder hacer mejor lo que hacen hoy día. Sin embargo, cuando la organización en términos estratégicos, que es lo que nos está planteando Alejandro, se hace la pregunta del qué versus el cómo, lo que está diciendo es preguntarse qué es lo que hacemos, no cómo lo hacemos. Y cuando se abren a la pregunta de qué es lo que hacemos, aparecen estas otras oportunidades que plantea Alejandro como disruptivas, que son distintas
a los productos y servicios que venden hoy día y se abren a maneras distintas de que este qué vendemos, qué hacemos, suceda. Hoy día vemos grandes tendencias en el mundo corporativo en relación a la innovación, que Alejandro plantea como company builder, ¿no es cierto? La incorporación de startups, innovación abierta, ciencia dentro de las empresas. ¿Y cómo veis eso hoy día, Alejandro, hoy día, en las empresas con las que te estáis relacionando? ¿Hay empresas realmente, o sea, acabáis de dar un muy buen ejemplo de una empresa que se hace la pregunta del qué, ¿no es cierto? Y no la misma pregunta que se hace el 90% del resto, que cómo hacemos mejor lo que hacemos. Pero ¿cómo veis esa incorporación de estos nuevos paradigmas en la empresa hoy día, además más allá del caso que estáis planteando? Si bien aún nos falta mucho por seguir avanzando, y ahí me pongo optimista porque creo que hay oportunidades para todos dentro del ecosistema de seguir madurando, seguir desarrollando. em, Nosotros tenemos una nueva línea que me parece que es muy interesante, que es más bien como de las residencias científicas, para meterse a otro tipo de problemas, en otro tipo de escala de problemas. Que es interesante porque en el fondo ya deja de ser como del core del negocio, que es de mejora continua, desarrollo, extensión, o empezar a mejorarlo, porque hay mucho por hacer también ahí. Y hay mucha innovación y estrategia y gasta mucho tiempo. Pero para poder ir dividiendo como la metáfora del cerebro, esto es más bien como el mundo de la exploración de problemas más grandes en otra escala, donde muchas veces existen otro tipo de requerimientos, e incluso las capacidades no están instaladas dentro de la organización. Entonces la pregunta ni siquiera es el cómo, sino en el fondo qué quiero salir a resolver. Y de esa manera nosotros hemos ido armando nuevas líneas o unidades de negocio, donde hemos ido trabajando fuertemente con Andrés Kub, que es el exministro de Innovación eh, del gobierno de Piñera II, y hemos ido generando todo un ecosistema de residencias científicas, de investigadores con distintos hubs y tratando de unirlos con los problemas del mundo corporativo. Y eso ha sido muy interesante porque nos ha permitido meternos en otra escala de problemas, pero con la misma metodología de este diseño rápido, ágil, resolutivo, práctico, funcional, y no solamente hacer como tesis, sino ponerse al servicio de los problemas multisistémicos para poder salir a crear ciertos modelos, validar esos modelos y subirlos y escalarlos. Y decir, oye, mira, lo que estamos pensando no es tan loco, no es de la NASA, es súper práctico y puede generar ciertas mejoras fundamentales, y ahí uno empieza a generar como ciertos adeptos, a generar sponsors y empezar a adherir y empezar a instalar estas nuevas capacidades también. Entonces hay mucho por hacer dentro de este mundo. Sin embargo, es progresivo. Aún hay que seguir haciendo todas estas preguntas, pero coincido con lo que tú dices, que cuando uno se plantea más bien de qué es lo que queremos, cuál es la condición de éxito, cuál es la épica o el propósito de nosotros, el cómo, si es que hay voluntad, si es que hay recursos y si eso se diseña de forma efectiva, se logra resolver. Sí, buenísimo, Alejandro. Yo, o sea, me voy a salir de la pauta un poco, porque hay otra pregunta que yo creo que a mí siempre como que me corroe, no sé si la palabra, pero es como que también cierto, y yo creo que a la audiencia también le puede pasar un poco que toda esta conversación es como válida para un cierto nivel de tamaño de empresa hacia arriba. O sea, como que estas empiezan a ser preocupaciones como de mediana empresa hacia arriba. Y me imagino que estoy equivocado. No sé si me pueden contar también un poco de qué pasa con este tema de la escala. O sea, cómo podemos conectar este mundo, ¿cierto?, de la innovación y el diseño y design thinking, pero ya también pensando en algo más, a una empresa no tan grande, ¿cierto? A lo mejor incluso en una startup yo creo que es evidente, porque tienen que estar iterando, pero una empresa que salió de startup y está como en esa medianía de tamaño. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Ahí quizás la pregunta es un poco también para los dos. Pero primero Alejandro, que es nuestro invitado de hoy. Sí, claro, hablábamos acerca como de no sofisticar como este lenguaje y como hacerlo más democrático o que pueda tener un mayor volumen o escala de llegada. Igual la innovación o la estrategia no se puede hacer si uno está atendiendo el presente de tu negocio. O sea, uno tiene que tener cierto tiempo o ancho de banda. Entonces yo creo que hay un primer requerimiento que uno debe tener cierta estructura para poder tomar estos temas. Si no, quedan como carpeta. Entonces, inmediatamente no es una limitancia, yo creo, como de escala o de qué tan grande es la organización, sino qué tanta estructura tenemos para poder tomar estos nuevos temas y desarrollarlos, porque en fondo requieren tiempo. Ni siquiera recursos, no es cero, pero no ilimitado. Y yo creo que nadie tiene limitado. Si yo pudiera dar como un par de como
elementos ahí, yo creo que esto no es de 0 a 100. O sea, tiene que haber progresividad. Yo lo que recomiendo es como comenzar con pequeños proyectos, pilotos. Y uno siempre hablando como de los quick wins o estas cosechas lo más rápido posible, que incluso estén cerca del core. Porque no es necesario implementar como cambios radicales de un día para otro, porque es imposible. Entonces, progresividad sería como lo primero que yo diría, y parte chiquitito, piensa en grande y que es lo más rápido posible. Eso es como un primer consejo. Y ahí puede ser en distintas escalas. Yo además también creo que esto no es ciencia como de Rocket, o sea, uno se puede capacitar, uno puede transferir a estos equipos y empezar a implementar estas metodologías dentro de Design Thinking, Customer Journey, un montón de cosas más. Pero también hackearlas, creo que eso es súper importante. El fondo, transferir esas capacidades, pero hackearlas para tu cultura, porque nuevamente no son recetas exactas. Uno tiene que tener la flexibilidad y al igual es como cuando alguien viene a repararte algún problema mecánico que viene con una maleta de herramientas y va a sacar la herramienta que sea necesaria y que calce con la pieza que tiene que resolver. Entonces, pero sí hay que tener las herramientas. Eso yo creo también. Y acá empiezan a aparecer como dos o tres elementos más que yo pienso. Primero, como que debe existir como la metáfora como del útero, como del laboratorio, como que un espacio de experimentación. Tiempo, donde nos juntamos, de qué cosas conversamos, que no es en el fondo de los reportes sino estamos conversando de otro tipo de tema. Entonces, yo lo llamo como el útero o el laboratorio, que sea un espacio. Ni siquiera infraestructura, sino generar la condición para poder hablar de estos temas. Y el último que quisiera dejar es como hay que relacionarse con el ecosistema. Yo creo que nosotros tenemos que colaborar más, conversar más, contar nuestros problemas, co-crear en conjunto, buscar asesoría experta, porque no es in-house. Y si es in-house, lo más probable es que no lleguemos a la escala que queramos. Entonces, yo sé que es como del libro de autoayuda de aeropuerto, colaborar, transformarse, y que es maravilloso. Pero yo me imagino que cuando la serpiente cambia de piel le debe doler. Y duele, por supuesto, pero eso es lo que yo invito, a relacionarse con el ecosistema. Sí, ahí solo quería conectar, bueno, justamente en el podcast que grabamos hace poco, tuvimos como invitado a Cercotec. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que hay un espacio también como de apoyo que tiene, ¿cierto?, el gobierno justamente para estas empresas que están partiendo, que están escalando, y ellos también ayudan, por ejemplo, a definir, oye, a lo mejor tienen que tener una área. Te pueden ayudar también en ese tipo de cosas, quizás dar la herramienta, capacitación. Y está pensado justamente, yo creo que a una escala más de mediano hacia abajo, digamos. Sí, igual ahí tomando el punto, Alejandro, que me parece que lo explica de una manera mucho magistral, pero para simplificarlo y en mi experiencia, no todas las empresas nacen con el mismo propósito. Hay algunas empresas que nacen para cubrir necesidades solamente y se quedan en esa dinámica porque ese es el propósito con el que nacieron y nunca van a tener genuinamente la disposición o el interés de crecer o de transformarse en otra cosa, porque no nacieron para eso. Igual que en el mundo animal hay especies diferentes que tienen diferentes roles y diferentes propósitos en el ecosistema. En las empresas es lo mismo. Entonces hay cierto tipo de empresas a las que efectivamente no le podemos pedir esto porque en su naturaleza no está el desarrollar estas capacidades, el desarrollar este interés o jugar este rol en el ecosistema. Sin embargo, hay diferentes tamaños y especies que efectivamente sí tienen la condición, como lo plantea Alejandro, de desarrollar estas capacidades, independiente, insisto, el tamaño, y pueden vivir en distintos ambientes también. Entonces, podemos ver que efectivamente hay empresas que desde el día cero, dado la mentalidad del líder o del tomador de decisión, van a nacer con esta condición de yo me voy a hacer este tipo de preguntas, voy a ir a buscar este tipo de herramientas, porque este es como el camino que voy a seguir y hacia dónde voy a ir. Pero no tiene que ver, Alejandro lo dice bien también, no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con la industria, sino que más bien tiene que ver con una condición que la predispone a tomar este tipo de decisiones. Y probablemente tampoco tiene que ver con la edad. Hay empresas que lo pueden desarrollar muy tarde y hay empresas que, insisto, desde el día cero pueden hacer con esta condición. Y yo creo que desde el mundo de la innovación, de la consultoría, es importante distinguir cuáles son efectivamente estas empresas que no realmente van a habitar este tipo de dinámica y cuáles son las empresas a las que uno sí tiene que estar a disposición, porque tampoco la idea es como salir a convencer, ¿no es cierto? O tratar de enmascarar o hacer de que algo parezca ser lo que no es. Entonces hay que distinguir muy bien cuáles son los espacios y como los pequeños ecosistemas que realmente
uno se puede insertar para poder contribuir con este tipo de herramientas, métodos, maneras de pensar, procesos, modelos de trabajo, para que las cosas avancen en la dirección que se espera que avancen, para fortalecer estos que tienen más posibilidad de competir, de crecer, de escalar y de transformarse como en jugadores significativos. Sí, que yo creo, solo para terminar este punto, que también hay como un espacio de las empresas que se meten como por moda, que Alejandro lo partió diciendo, y lo hacen como por cumplir, como que mira, y por eso y los KPI eran ridículos, cosas del estilo, hubo un taller sí o no, y da lo mismo si la gente aprendió, se aportó valor. Entonces también, claro, yo creo que hay como un conjunto de que caen o intentan entrar en esto sin tener justamente ese como ADN, esa motivación, hacerlo porque realmente quieren crear. Entonces ahí también un llamado a no hacerlo, sino al final también va a ser una pérdida de tiempo, de recursos para todos. O sea, si realmente no es algo que te motive. Yo creo que para sintetizar, ya estamos como en el tiempo, le quería pedir justamente a Alejandro si tú nos puedes, como nuestro invitado de hoy, hacer una síntesis, o sea, de cuáles han sido los impactos concretos que tú crees que las empresas pueden obtener cuando aplican estos enfoques, cómo normalmente uno debería esperar medirlo, evaluarlo, y cuáles son las dimensiones donde normalmente tú ves que esto genera valor. Eso, por favor. No, mira, qué interesante última pregunta. O sea, igual que voy a colgarme como de las especies humanas que cada uno tiene distintas condiciones y se mueve en el mundo de forma distinta y tiene requerimientos diferentes. Las organizaciones son completamente distintas en escala, en propósito, en requerimientos y en estado de madurez también. Entonces yo lo que he ido aprendiendo es que algunas veces uno puede sacar una foto o cree sacar una foto más o menos precisa de lo que uno podría llegar a recomendar y otra cosa distinta es lo que podría llegar a accionar. Entonces creo que lo primero es como el puente entre lo que yo creo que deberían hacer y lo que realmente necesitan o pueden llegar a hacer. Y ahí uno tiene que tal vez calmar el ego de uno y ponerse al servicio porque tiene que haber progresividad para poder desarrollarlo. Yo soy convencido de que es mejor entrar dentro de las organizaciones, poner los puntos de vista y generar esta mirada o al menos hacerse las preguntas independientes si uno puede llegar con toda la profundidad que se requiere o con toda la profundidad que uno ve desde afuera. Entonces, creo que en eso hay mucho por hacer de todos, ser muy serios, muy rigurosos y ser un aporte realmente como agente activo dentro del ecosistema para poder agregar valor. Pero agregar valor que sea relevante, entonces yo creo que hay un puente vinculante y en el fondo como no solamente lo que yo creo, sino lo que ellos necesitan para que se accione. O sea, con mucha concretitud. Eso por un lado. Yo tengo la sensación de que estamos avanzando a nivel de colaboración. Hay distintos agentes dentro del ecosistema gubernamentales, hay universidades que están formando de muy buena manera, hay organizaciones que hoy día están como polos de atracción de talentos muy relevantes. Creo que también el romper los límites geográficos hoy día podemos empezar a trabajar en el mundo o podemos tener talentos del mundo también y creo que eso también nos ha generado una tremenda condición y aperturarse. Yo creo que es eso, aperturarse a hacerse las preguntas, hacerse las buenas preguntas para poder agregar valor y a medida que uno busca siempre encuentra buenas oportunidades y después empezar progresivamente a habilitarlas y a construirlas para poder diseñar. Eso. Y más bien un cambio como de paradigma, como los directores cuando yo me siento hacia atrás y así muy, véndeme tu idea y como ver para creer versus creer para ver. Es como yo creo que ese cambio de mindset ya empieza a generar una condición distinta dentro de. Genial, muchas gracias, sí, Alejandro. Ha sido una conversación increíblemente enriquecedora. Bueno, darle las gracias, Alejandro, a Constanza, que siempre me acompaña acá en esta aventura del podcast, por compartir su experiencia, su conocimiento. Pensaba también que Constanza ya como que le empieza a aflorar el doctorado, como que de a poco se está empezando a transformar. Muy bien, se nota. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Quería dejar invitado a la audiencia, ¿cierto?, a nuestros próximos capítulos, donde seguiremos abordando las temáticas de innovación, emprendimiento e inteligencia artificial desde la mirada de la FEN. Les doy el paso para que se despidan. Últimas palabras. Alejandro. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Gracias a ustedes por crear esta instancia de conversar. Así que feliz de colaborar cuando sea necesario. Muy bien, yo me despido también de todos los que nos han estado escuchando durante
este periodo, estamos partiendo el 2025 con todo, así que un buen año también para todos. Hasta luego, muchas gracias, Chao, que estén muy chao. bien. Chao, chao, chao. Gracias y hasta el próximo capítulo.